Mi nombre es José Luis de la Cruz Vigo. Soy cirujano bariátrico, es decir, cirujano que se dedica a la cirugía de la obesidad y trabajo en la unidad de obesidad de la Clínica San Francisco de León. Voy a tratar de responderte a las preguntas que más frecuentemente se hace una persona cuando piensa si debe o no operarse por este problema del exceso de peso. La mayoría de las personas que tienen exceso de peso no necesitan operarse, esto es lo primero que hay que saber. Y lo que tienen que hacer es una vida sana, consistente en una dieta más o menos equilibrada y sobre todo en la práctica de ejercicio físico de una manera rutinaria. Pero hay personas que han sobrepasado ese punto, que ya puede que tengan más kilos de los que pueden aguantar y soportar y ya no pueden hacer ejercicio y cada vez tienen que comer menos si es que quieren adelgazar, y llega un momento en que no pueden comer menos y no pueden gastar más energía, por tanto empiezan a acumular esa energía en forma de grasa, empiezan a ganar kilos. Concretando, una persona que tiene exceso de kilos lo que tiene que hacer en primer lugar es visitar a un especialista en endocrinología, que será el que mejor le va a aconsejar sobre qué alimentación tiene que seguir y qué programa de ejercicio. Pero una vez que esta persona considera que ha fracasado o sigue ganando peso y decide que ya por esa vía él no puede continuar porque no se siente ni con fuerzas, ni con capacidad de sacrificarse, ni llega un momento en que no tiene ningún tipo de estímulo, esa persona piensa que puede ser candidato a cirugía. Y esto es lo que yo voy a tratar de explicar ahora. ¿Quién puede ser candidato a cirugía y quién no lo es? Es candidato a cirugía todas las personas que tengan más de 40 kilos respecto de su peso ideal. Para saber el peso ideal existen unas tablas, la más utilizada es una tabla de una compañía de seguros americana y que más o menos se adapta a lo que es la normalidad de una población. Pues todas las personas que tengan 40 kilos o más respecto por encima de ello son candidatos a la cirugía. Pero hay personas que incluso con menos kilos de más ya serían candidatos a la cirugía. Con 30 o 35 kilos de más, dependiendo de su estatura, pueden ser candidatos a aquellas personas en las que, además de su exceso de kilos, se asocia alguna enfermedad importante. Y estas enfermedades importantes son 5. Una es la hipertensión, otra es la diabetes, otra es el aumento del colesterol y los triglicéridos, otra es el dolor en las articulaciones que le ocasiona el peso, sobre todo en rodillas y tobillos, y otra es la apnea del sueño. Cualquiera de estas se considera que son enfermedades mayores asociadas a obesidad y que, por tanto, estas personas, aunque no lleguen a los 40 kilos de más, pueden ser candidatas a la cirugía. Hoy en día hay una cirugía relativamente nueva, pero absolutamente prometedora, que es la cirugía de la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto. Y esta cirugía se está haciendo incluso con personas que tienen un exceso de 20 o 25 kilos de más. Es decir, que la diabetes tipo 2, sobre todo si no está bien controlada médicamente, puede ser una indicación para operarse pacientes que no tengan tantos kilos de más. No quisiera dejar de decir que la mejor operación es la que no hay que hacer. Es decir, que nosotros aquí no estamos pretendiendo convencer a nadie de que se opere, sino explicar exactamente qué puede conseguir con la operación, cuándo tiene que hacerla y cómo va a cambiar su vida después de esto. Pero también hay que saber que cualquier operación conlleva un riesgo, aunque sea pequeño, y es realmente bastante pequeño el riesgo que llevan estas operaciones de obesidad cuando son realizadas por un equipo experto y que se dedica prácticamente casi en exclusiva a esto. Hoy existen 5 operaciones distintas para la obesidad y todas son distintas en lo que hacen, en cómo lo hacen y en el resultado que tienen. Y lo único que tienen de igual todas las operaciones que se hacen para la obesidad es que todas se reducen el estómago. Por eso, comúnmente, se dice se le ha hecho una reducción de estómago. Eso es realmente algo absolutamente inconcreto. De esas 5 operaciones, hoy la que está reconocida como la mejor, o como la queramos llamar, a quien diría que sería la menos mala, es el bypass gástrico. Y el bypass gástrico que se puede hacer abriendo o se puede hacer por esas pequeñas heridas que se llama laparoscopia. Está demostrado que es mucho mejor operar por laparoscopia que abriendo. Y esto es muy importante. La mortalidad se ha reducido la tercera parte
respecto de cuando operábamos en cirugía abierta. Si fueras candidato a la cirugía y pretendes hacerlo, naturalmente hay que hacerte un estudio previamente y ver si todos los parámetros que son corregibles los podemos poner en el mejor sitio posible. Pero sí que quiero advertir que hay a veces que personas vienen diciendo que es que tienen tantos problemas que no se pueden operar. Precisamente las personas, cuantos más problemas tienen, más necesario es operarse. Con esta pequeña explicación, lo que he pretendido es darte toda la información o la mayor información posible para que puedas tomar la decisión que creas más adecuada. Si esa es que quieres seguir adelante, que sepas que nuestro equipo de cirugía de la obesidad, con una experiencia actual de más de 1.500 operaciones, estamos a tu disposición en la Clínica San Francisco de León.